Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Vamos a estudiar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre, muchas gracias por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa esta noche para estudiar tu palabra. Te ruego sabiduría, unción y revelación, y que cada uno de mis hermanos pueda asimilar lo que tú quieres enseñarnos. Muchas gracias por los que vienen en camino, por los que no van a venir también. Tú conoces sus razones. En lo que respecta a nosotros, ayúdanos a crecer más y más en tu conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios. Una doctrina bastante profunda y que es muy importante conocerla para que nosotros sepamos cómo manejarlo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Y aquí es en donde quiero que usted ponga su énfasis. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este es un tema que es muy importante que nosotros lo estudiemos, no solamente para enseñarlo en nuestras casas, pero especialmente para vivirlo. Es un tema que muchas veces la iglesia no toca por temor, por desconocimiento, por ignorancia. Pero yo creo que nosotros que ya tenemos un poco de años recorridos, ya estamos listos para entrar en una dimensión de conocimiento. ¿Por qué Pablo toca este tema? Primero porque ha venido hablando sobre el papel de la mujer o de los padres con las hijas, con los hijos, con el matrimonio. Y entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es porque alguien le preguntó o porque él había visto que en la congregación donde él
estaba predicando en este momento, que es en Corinto, que era una ciudad muy pagana, eran griegos. Y entonces, lógicamente, los que se estaban convirtiendo al Señor en este momento traían sus costumbres del paganismo que ellos practicaban. Y lo estaban practicando. ¿Se recuerda cuando hablamos de la Santa Cena? Tuvo que corregir esas costumbres que ellos tenían. Ahora está corrigiendo algo con respecto a los ídolos. Para empezar, tenemos que entender que los ídolos a los que Pablo se refiere y que nosotros conocemos muy bien, por lo menos los que hemos venido de la iglesia oficial, que adorábamos ídolos, les rezábamos a ellos, les pedíamos, ignorantemente no nos habíamos dado cuenta, como dice Pablo, que detrás de ese ídolo hay un demonio. La palabra demonio es una palabra que casi nunca se usa en el Nuevo Testamento, porque Pablo da por hecho que todos sabemos su significado. Entonces, en este momento de la historia, hay muchos que se están convirtiendo al Señor y que traen una dualidad, se convierten a Cristo, pero al mismo tiempo estaban adorando ídolos. Y usted va a ir viendo la similitud con muchos de nosotros todavía en el tercer siglo. Y ahí es en donde el Señor quiere que nosotros salgamos. Porque esta gente que se estaba convirtiendo al Señor, iban al culto, oían la palabra, se bautizaban, pero seguían adorando a los ídolos que ellos habían tenido por costumbre, por religión. Quiere decir que prácticamente tienen dos creencias. Una creencia en Cristo como Señor y Salvador y la otra a sus ídolos de quienes ellos habían dependido. Entonces empieza Pablo en el verso 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, está hablando de que todos sabemos de qué se trata el asunto. Pero resulta que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, Pablo está poniendo el cimiento de lo que va a enseñar. Verso 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. O sea, saber que es un ídolo, que es un demonio, no es suficiente. Hay que saber qué significa, cómo tratar con esa situación. Luego sigue en el verso 3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. O sea que si amamos a Dios, Él nos conoce. Por tanto, dice, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Aquí ya está empezando, vamos a partir en dos este templo. Por un lado estaban los judíos y por el otro lado estaban también los judíos, pero con ascendencia griega. Aquí es en donde usted necesita ir conociendo que cuando Pablo habla de los griegos, no está hablando de los griegos como un gentilicio, está hablando de judíos que habían absorbido la doctrina de los griegos cuando Alejandro el Grande hizo que toda la tierra conquistada por él hablara griego. Eso es lo que se llama cuando Pablo helenizó a todos los judíos. Muchos de ellos, fariseos, sacerdotes del tiempo de Jesús, habían aceptado el sistema griego aparte de ser judío. Por eso es que se podía ser judío de nacimiento y griego de cultura. Se podía ser romano de nacimiento y griego por cultura, igual que hoy. Podemos ser cristianos de nacimiento, pero idólatras por cultura. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando Pablo está hablando, dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada. O sea, eso que está ahí no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Verso 5. Porque, aunque haya algunos llamados dioses,
Ahí está ya el asunto. Hay algunos, dice, no dice parece que hay, sino hay. Él sabe perfectamente que esos demonios que están detrás de los ídolos y que pueden hablar, pueden inspirar, pueden responder, pueden hacer milagros como imitación para capturar no solamente el alma, sino la creencia y la fe de los que están adorando ese ídolo. Atrás hay un demonio que está imitando la obra de Cristo para convencer que ese demonio que está ahí en el ídolo sí responde. Por eso es que para muchos de nosotros era natural ir y rezarle a uno de los santos que encontrábamos en la iglesia. Y nos respondía. Entonces uno le agarra fe. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces viene Pablo y dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, recuérdense que los griegos tenían su galería de dioses, el dios del mar, el dios del viento, el dios de la alegría, el dios del amor, etc. Entonces, algunos dice llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. Como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, vayamos despacio aquí en el verso 5. ¿Hay dioses paganos? Sí hay. ¿Hay demonios? No voy a hablar de las regiones celestes porque esa es otra cosa. ¿Hay demonios en medio de nosotros? Sí hay. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos delante de ellos. Luego vamos a ver por qué. Entonces dice, como por cierto, es cierto que hay muchos dioses y muchos señores, es cierto. Sin embargo, para nosotros, ahora se está dirigiendo al sector de los convertidos a Cristo realmente. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor. Recuérdense que hay dioses y señores, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Verso 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Quiénes eran todos? Los judíos con ascendencia griega. Ellos no tenían ese conocimiento, pero ahí están sentados. Ahí están todavía escuchando los mensajes de Pablo. Pasaron por las aguas bautismales, confesaron que Jesús era su Señor, pero seguían teniendo su fe puesta en los ídolos. Por eso dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, que hay un solo Dios y un solo Señor. Para ellos habían varios dioses y varios señores. Lo que hicieron con Jesús fue agregarlo a su galería de creencias. Y eso pasa todavía en la iglesia. Entonces dice, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces quiere decir que esta gente todavía le sacrificaba animales comestibles a sus dioses. De ahí viene que todas las carnicerías de aquel tiempo estaban cerca de los templos paganos, porque cuando uno de ellos llevaba su sacrificio a su dios, a su ídolo, le quemaban una parte imitando lo que hacía Israel y la otra parte la llevaban a la carnicería. Entonces el carnicero preguntaba, ¿y esta carne que tú quieres que yo venda para reponer un poco todo el animal que compraste y que solamente una parte le sacrificaste a tu Dios, a qué Dios fue sacrificado? Pues le daba el nombre. Y yo se lo sacrifiqué a tal Dios y lo colgaba en el gancho. Venía otro y la misma pregunta, ¿y a quién se lo sacrificaste? Pues a fulano. Lo colgaba ahí. Y llegaba alguien que no tenía para comprar todo el animal completo, preguntaba, ¿tienes carne que se haya sacrificado a tal Dios? Sí, aquí tengo 20 libras o 15 libras, qué sé yo. Bueno, pues entonces
compraba. Ahora viene Pablo y observa eso. Por eso es que habla de la comida a los ídolos. Entonces dice, sin embargo no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Esto lo hace Pablo por una sola razón: detener a la iglesia de que él está pastoreando en Corinto, que esta gente ya no siga comiendo esa carne. Vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos que hacer un alto para agarrar este contexto y traerlo hoy. Nosotros mismos lastimamos la conciencia de algunas de nuestras familias porque participamos de sus mismas costumbres. Hoy ya no es comer alimento dedicado a los demonios. Por eso es que es importante saber que cuando la Biblia habla de ídolos está hablando de demons, una palabra griega que significa demonio, pero no así todos feos como nosotros creemos, sino que eran demonios bien presentables, inspiradores para que fueran adorados, porque nadie va a adorar algo feo, ¿verdad que no? Todos, cualquier adorador va a buscar algo que sea agradable, no solamente a la vista, sino a su concepto. Entonces dice Pablo en el verso 8, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. O sea, para nosotros la comida no tiene nada que ver. Eso quiere decir, podemos comer de cualquier comida que está en la carnicería, sí y no. Aquí está. Pero verso 9, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ok, ahora resulta que ya no se trata de la carne, se trata de las costumbres. Todo lo que aquí dice carne, tenemos que pasarlo al contexto de costumbre. Y yo creo que no es casualidad que el Señor nos esté hablando de esto, porque vamos a llegar a otro fin de año en donde ya la mesa de los demonios o dedicada a los demonios va a estar en todo su esplendor. Aquí es en donde usted tiene que entender que nosotros, los pastores, no les prohibimos nada. Es la palabra la que nos limita y nos prohíbe. De manera que si alguien de su familia pone arbolito en su casa y usted llega y le lleva un adorno para su arbolito, le lleva bombitas o bricho o qué sé yo para que se lo ponga a su arbolito, usted le está fallando a Dios y a la familia. Porque dice, mas tened cuidado. Voy a decirlo de esta manera, sacando un poco de contexto. El árbol no tiene nada que ver para mí, pero sí para él. ¿Ya lo vio? Para mí no significa nada el árbol, es un árbol como cualquiera otro. Es más, hasta pienso, yo no gastaría mi dinero en un árbol así, pero no para él. Para él tiene un significado espiritual que tengo que respetar, pero no compartir. Ahí está la línea divisoria, ahí está la tangente. Porque el árbol en sí significa adoración a demonios que vienen desde la antigüedad y que se han enquistado en el corazón de la gente y que no han tenido el valor, por así decirlo, de abandonar la adoración a esos árboles, al árbol de acera, pues. Entonces, cuando yo vengo y visito a mi familia que tiene su arbolito y yo llevo los regalos para los sobrinos, para los nietos y se lo pongo ahí, usted ya está comiendo carne dedicada a ese ídolo. Y entonces, aquí viene el problema. Dice,
Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué significa? Yo ya tengo 40 y pico de años de ser cristiano, ya esas cosas para mí ya pasaron. Pero vamos a ver, supongamos que todavía yo participo de estas cosas en mi corazón. Entonces voy a visitar a alguien de mi familia que tiene un árbol, que tiene esa costumbre, y yo llevo algo para adornarlo o un regalo para ponerlo ahí. Él dice, si Carlitos, que ya tiene 40 años de estar en la iglesia, todavía sigue creyendo en esto, quiere decir que yo estoy en lo correcto. Porque si él, ahí dice Pablo, si tú que tienes conocimiento y sabes que eso no es correcto y lo haces, estás estimulándolo. Ahora ¿qué pasa? O sea, pastor, que estamos hablando de que es pecado poner el árbol. Ya no se trata del árbol. Se trata incluso de comer las comidas dedicadas a esa semana. Porque si ven que Carlitos, que ya tiene 40 años y que es pastor y que predica, se come sus 12 uvas, se come su tamal a las 12 y no a las 6 de la tarde como siempre, sino que tengo que esperar a las 12. Si él lo hace teniendo la estatura que tiene, quiere decir que yo, que todavía estoy tierno, estoy correcto. Ahí está el problema. Ahora la pregunta, ¿cuándo va a salir él de ese paganismo? Nunca. Porque su conciencia, que es débil, lo va a perder. Fíjese bien cómo nos va llevando Pablo. Verso 11, perdón. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Por eso es que le digo, esta gente está en la iglesia. Por eso dice Pablo, por quien Cristo murió. O sea, ellos son salvos, son bautizados, pero no han crecido lo suficiente como para dejar esto. Y vienen este sector que ya son maduros y aceptan la invitación. Entonces, que ya tiene años de estar en la iglesia, que ya sabe perfectamente, pero por quedar bien con ellos, ya los echó a perder. Por eso dice, y por tu conocimiento se perderá. Usted puede mandar al infierno a alguien por su supuesta madurez, que como yo, si para mí no significa nada eso, me lo puedo comer. Delante de él ya lo arruinó, porque él va a comparar. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿por qué habla Pablo de la carne? Porque eso era lo que había en ese tiempo. Hoy ya no es solo carne. Hoy puede ser un bautismo en la iglesia católica. ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo ya no creen en Cristo? Porque para las famosas fiestas de despedida de fin de año, usted se sentó ahí y participó de la mesa a esos demonios. Ya no creen. Porque lógicamente van a pasar años y van a decir, ¿te acordás que la hermanita, la evangélica, estuvo aquí? ¿Te acordás que hasta hizo el brindis con nosotros, aunque sea con Coca-Cola? ¿Te acordás que hizo esto y esto con nosotros? Ahora, ese recuerdo va a hacer que se pierda esa persona. Por eso dice, tengan cuidado con su libertad. Ustedes ya son libres. Ustedes ya no creen que esa carne no se pueda comer
porque lógicamente para ustedes ese ídolo no es nada, pero para ellos sí. En el Talmud hay un mandamiento que dice: nunca te rías de los dioses ajenos. Cuando el Señor me enseñó eso, tuve que averiguar con mis profesores qué significa. Resulta que en el judaísmo hay un respeto tremendo por los demonios, porque lógicamente ellos tienen las historias originales de lo que sucede cuando uno abusa o se burla de esas creencias. Y para eso nos remite a Elías, a Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Quién era Elías? Un hombre de Dios. Tenía todo el respaldo de Dios. Elías es el paradigma, tanto que en el Nuevo Testamento se dice que cuando Juan aparece en el espíritu de Elías. Elías es tan importante para los judíos que en cada Pascua dejan una silla vacía, la cena de la Pascua la dejan vacía, y cuando pregunta a alguien esa silla por qué está vacía, dicen porque ahí se va a sentar Elías, porque el Mesías no puede venir sin que antes aparezca Elías. O sea, ese hombre es un paradigma para ellos. Por eso cuando Juan el Bautista apareció de repente, vestido con pieles de camellos y vestido a la usanza de los profetas antiguos, ¿qué le preguntaron? ¿Eres tú Elías? Porque si tú eres Elías, atrás viene el Mesías. ¿Pero qué dijo Juan? No, no soy. Ahí está. Cuando aparece el Mesías, ¿creyeron en él? No, ¿por qué? Porque Juan había dicho: yo no soy Elías. Sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Elías ya vino, pero no le creyeron. Entonces, cuando aparece el Mesías, tampoco le creyeron. Eso está relacionado con esto. Pero ahora viene lo más profundo. Recuerden, estamos bajando de lo sencillo a lo más profundo. Viene Elías y se empieza aquella acción contra los profetas falsos de Jezabel y los profetas falsos de Baal. Pero apelo a su memoria. ¿Qué hizo Elías antes de poner su altar? Vamos a ver. Se burló. ¿No será que está dormido ¿No será que hay que despertarlo? O sea, Elías tomó esto a broma. Y Baal, que para ellos era real, está echando chispas. Porque se está burlando de la fe de ellos. Nunca se burle de la fe de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, en sus dioses, en sus ídolos. ¿Qué pasó entonces con Elías? Se burló, los otros no lograron, no tuvieron el respaldo, porque lógicamente Elías sabía que Baal era un dios falso, no tiene poder, pero para ellos sí. Por eso se chajearon y se golpearon y sangraron y todo, aunque no respondió. Pero no ha terminado la historia. Cuando el Señor respalda a Elías con el fuego y toda la cosa y decapita a los profetas falsos, Jezabel le dio una palabra y ahí terminó Elías. Ya no volvió a ser el mismo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la unción de aquel hombre? Él la perdió. De ahí usted sigue viendo la historia de Elías hasta que se fue a la cueva, ya no quería salir, se deprimió terriblemente, tanto que Dios dijo: ya no me sirves, Elías, unge a Eliseo, unge a fulano y tú te me vienes. Perdiste. La pregunta es ¿por qué? Desobedeció el mandamiento que dice: nunca te burles de los dioses ajenos. O sea que son dioses reales, sí. O sea que los demonios son reales, sí. No juegue con ellos ni por broma, porque Elías es el antitipo de lo que Pablo está hablando aquí. Por eso mire Pablo cómo trata a los demonios, con qué respeto, porque son potestades
vivientes. Ahora usted me podrá decir, pero gloria a Dios, pastor, los evangélicos no podemos ser poseídos. No, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, pero sí podemos ser influenciados. Ahí está el problema. Usted entra a una casa donde hay paganismo, aunque se cubra con la sangre de Cristo, y como usted tiene conocimiento, lógicamente al participar de la fiesta, de los honores que ellos le dan a su ídolo, usted de alguna manera está avalando con su presencia, está autorizando, como mensajero de Cristo, está autorizando que lo que ellos hacen está correcto. Aunque usted pueda decir, aquí en el rinconcito me quedo, su sola presencia ya está diciendo, visto bueno, visto bueno. Y de ahí hay una línea tan delgada que en algún momento le van a decir, mira fulanito, ¿y no nos querés hacer una oración? ¿Y qué evangélico se va a negar a orar? Ninguno, pero le va a orar a su ídolo. Y entonces la cobertura de ese demonio lo cubre a usted. Cuando usted sale de ahí, ¿sale endemoniado o sale influenciado? Ahí está. Ahora usted viene a su casa y ya contaminó el altar de Dios. Porque pensó, bueno, la verdad que eso no es nada. Sí es algo. Sí es algo. Por eso Pablo dice, ten cuidado que tu conocimiento no vaya a estorbar al débil. Que porque tú sabes que ahí no hay nada, quiero decirte, sí hay un demonio. Por eso es que nuestros niños no deben participar de nada de lo que sea paganismo, porque son más susceptibles. Ellos no tienen conocimiento, ellos solo ven lo que hacen los adultos. Entonces son más fáciles, no de ser poseídos, no, pero sí de ser transculturizados, y se les mete la idea de que se puede adorar a Dios el domingo y cualquier día ir con la abuelita a implorar muertos. Porque ahora viene, ¿dónde vivía el gadareno antes de ser liberado? En los sepulcros, en los cementerios. Entonces los demonios normalmente, mire cómo hace, para captar la atención y la fe de las personas susceptibles, están en los cementerios, sabiendo que los cementerios es punto de reunión entre ellos y las personas. Por eso es que cuando la gente ahorita vayan a enflorar, van a ir a enflorar demonios. Y entonces quisiera que veamos segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 41. Léalo. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. No hasta hoy que se escribió eso, hace 3000 años. Porque la palabra es eterna. Ese hoy fue ayer, hoy y será mañana si usted hace eso. Porque lógicamente, ¿a dónde va la abuelita cuando hay un aniversario de muertos? A enflorar. Ahora usted me podrá decir, pero pastor, yo solamente voy a honrar la memoria. La memoria no está ahí, la memoria está aquí. Es aquí donde está la memoria. Yo sigo honrando a mi mamá, pero no en el sepulcro. La sigo honrando aquí. Tengo que hablar bien de ella. Aunque me haya dado hasta por debajo de la lengua, tengo que honrar su memoria y hablar bien. Es aquí, ahí no. Porque no sé qué demonio estará metido ahí esperando que yo llegue y doble mis rodillas y limpie todo. Ya solo hecho esto, yo ya estoy adorando al demonio ahí. ¿Cómo voy a regresar? ¿Alegre o triste? ¿De dónde viene la tristeza? De ahí el efluvio. Porque por ignorante, aunque tengo conocimiento, que ahí ya no hay nada, porque ahí lo que hubo fue un cuerpo
que ya se corrompió y se deshizo. Pero el demonio está flotando ahí. Eso era lo que hacía el gadareno. ¿Por qué él estaba feliz en el cementerio? Porque los demonios, las huestes que él tenía dentro, se identificaban. En el momento en que Cristo lo liberó, ¿a dónde lo mandó? ¿De regreso al cementerio? ¿A dónde? A su casa. No vuelvas a venir al cementerio. Sigamos ahora, verso 11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Entonces aquí está hablando de nosotros, de la congregación. Hay personas que se han ido de la iglesia y que vuelven a sus rudimentos, pero de alguna manera quedaron amistosos con nosotros. Quedó cierto nexo de amistad, porque compartimos la palabra, compartimos los cultos, las alabanzas, incluso con algunos pues hasta servimos al Señor, pero de repente viene y cortan la relación y se van a sus costumbres. Pero lógicamente, como quedó cierto grado de amistad, ahí viene la invitación. Ahora usted inocentemente, con tal de guardar la amistad, va, cometió el primer pecado, está dando el visto bueno con lo que hace. 2, está absorbiendo la influencia de sus demonios. 3, se los está llevando a su casa. 4, el Espíritu Santo abandona el lugar. Sigue cantando coritos, pero empieza a vivir una vida estorbada totalmente. Empieza a vivir conflictos familiares, personales, laborales, porque es un magma que se va regando en toda la relación que usted pueda tener, al grado de llegar a afectar su propio trabajo. Y entonces es cuando viene la sequedad total. Entonces sigue diciendo Pablo en el verso 12, y así, ¿cómo así? Por haberme sentado a esa mesa, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si visitarlo, voy a actualizar, verso 13, por consiguiente, si el Facebook, si las redes, si los chismes, si la piñata de cumpleaños, si visitara las tumbas donde está la abuelita hace 20 años, si haces todo eso, hace que mi hermano tropiece. No comeré carne jamás. No voy a participar de lo que hacen ellos con sus demonios, para no hacer tropezar a mi hermano, o sea, para que él no crea que lo que está haciendo es correcto cuando yo me presento a esa situación. No tengo la cita porque sería muy largo, pero dice el profeta, maldito el que se siente a comer en las tumbas y que haga de los sepulcros su descanso. ¿Por qué la palabra habla tanto, aparte de Pablo, de sepulcros? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la cultura nuestra, tanto del judaísmo, aunque ellos no practican esto, somos nosotros los latinoamericanos los que más practicamos esto, que de alguna manera es ocultismo. Entra dentro de la ciencia, porque la ciencia, la hechicería es una ciencia. Entra dentro de la ciencia de la hechicería, porque usted está hablando con alguien. Eso es hechicería. Y luego dice otro profeta, cuidado con aquel que consulte a los muertos. Eso fue lo que hizo Saúl. Cuando fue con la adivinadora de Endor y le dijo, hazme bajar a Samuel. Y aquí hay una serie de opiniones. Fue Samuel el que se le apareció cuando le dice la mujer, ahí está Samuel, ¿cómo está vestido? Pues así, así, es un varón esto, y es Samuel.
¿Es Samuel o es un demonio que le dio permiso el Señor para terminar de confundir a Saúl? Ahí está, en donde si usted se descuida un poquito, su prima, su tía, su abuelita, su vecina, con quien usted está compartiendo, le va a dar una profecía demoníaca. Y eso ya entra dentro del espíritu de adivinación. Ahora que lo vea uno de sus hijos. ¿Por qué fue que pedí que no entraran niños? Porque ellos son muy susceptibles, le decía a mi esposa, y no quiero que esta noche vayan a soñar con demonios, porque ellos no saben todavía discernir. Pero usted sí necesita saber que sus hijos dependen de usted. Ahora vamos a otro espacio muy importante. Nunca vaya a orar a otra casa sin cobertura, porque usted llega totalmente expuesto a que los demonios que hay en esa casa, de enfermedad, de pobreza, de cualquier cosa de las suciedades del infierno, usted va a recibir esa influencia. Por eso es que la iglesia de hoy ya no quiere cobertura, porque el mismo demonio les ha hecho creer que cada uno, regresamos al verso 6, por favor. No. Verso 7, por favor. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que usted no debe ir a orar a una casa sin cobertura para poder tener el discernimiento verdadero, no el suyo, sino el conocimiento de Dios. 2, nunca lleve a la gente a su casa para orar por ellos. ¿Por qué? Porque usted va a orar por ellos y le va a echar fuera a los chamucos. ¿Y a dónde se van a ir? ¿Usted cree que se van por la ventana y se quedan en su casa? Se quedan en su casa. Ahora usted podrá decir, pero pastor, para mí eso no es cierto. Ya cometió el primer error, porque sí es cierto. Por eso dice Pablo en otra parte, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que están en las regiones celestes. Por eso sabemos que los demonios no respetan el templo. Aquí están. ¿Y quiénes somos los vehículos? Los que vivimos en pecado, en incredulidad, en rebeldías, en rebeliones, somos los vehículos que traemos esos espíritus aquí al templo. Por eso es que Jesús usó aquella parábola de la casa vacía, pero no limpia. Y dice que el demonio llegó y la encontró vacía y limpia. ¿Y qué dijo? Volveré, pero voy a traer 7 más, 7 peores que yo. Y la última condición, dice Jesús, de esa casa vino a ser peor que la primera. Porque cuando usted va a participar con sus amigos y se sienta en sus fiestas, cualquiera que sea, sin cobertura, usted está participando de la mesa a los demonios. Aunque sean cumpleaños, sí, porque usted está celebrando al ídolo que corresponde al día de su cumpleaños. ¿Cómo se llamaba antes la celebración del cumpleaños? ¿Está celebrando? Su santo. Ah, su santo. ¿Qué hay detrás de ese santo? Entonces, cuando usted va a acompañar a alguien a celebrar su santo, óigalo bien, usted va a celebrar su santo, no a la persona. ¿Ya lo vio? ¿A quién va a celebrar? Al santo de esa persona. A la pastor tan así. Lea la Biblia. Eso quiere decir entonces, ya voy terminando, que incluso para nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado
cómo estas tradiciones nos pueden apartar de la fe de Dios y después tenemos enfermedades y tragedias financieras en la casa. Porque no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos dejamos entrar demonios a nuestra casa. O sea que ya no le celebro el cumpleaños a mi mamá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no su santo. Vaya, dele gracias a Dios por la vida de su mamá. Dele gracias a Dios por la salud que le ha dado. Pero no empiece a quebrar piñatas, ni a regalar dulces, ni recuerditos, ni cosas para colgarse, porque entonces ya está traspasando el umbral de la verdad. Por eso es que no encontramos la fecha de nacimiento de Jesús. No encontramos cumpleaños de Jesús. No encontramos ninguna celebración de Jesús. Todas las fiestas que Jesús celebró fueron para el Señor. La Pascua, los panes sin levadura, la fecha de las fiestas de los tabernáculos, que son las 3 fiestas importantes. De ahí no celebra nada más. Pero nosotros vivimos en una cultura pagana. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo vamos a salir de ahí? Entonces dice el verso 13, por consiguiente. Por eso es que si usted va a ir a celebrar cumpleaños de algún pariente, de algún amigo, tiene que examinar bien con quién va a estar. Porque hoy se estila que las bodas cristianas también celebren con champán. Y ahí están los hermanitos con la copita. Es que yo no me la tomo, pero con la foto. Ya la conciencia del otro ya fue arruinada, ya lo mandó al infierno. No es que yo brindo con Coca-Cola, es que no es la Coca-Cola, es el hecho que usted está celebrando al Dios Baco, como quiera llamarle, celebrando el Dios de ese momento. O sea, pastor, que para nosotros todo está lleno de demonios. Pues sí, regresemos nuevamente a este texto, que es lo que sella esta cosa. Verso 5, y léalo en voz alta. Ok, lo voy a decir yo. Porque aunque haya algunos llamados dioses, el dios del maíz, el dios del cumpleaños, el dios de la casa, ¿ve? Le podría mencionar una parafernalia de dioses nuestros. Muchas iglesias para ciertas fechas del año, carnaval, domingo loco, hacen sus obras de teatro. ¿Ve? Hacen sus obras de teatro. Hacen su adorno, luces negras, maquillados, y especialmente hay uno que hace de Satanás. ¿Cómo cree que ese patojo termina? En la iglesia, con la autorización del pastor. Él no sabe, por mucho conocimiento académico, terminó dejando de creer. Por eso dice, tengan cuidado con su conocimiento. Porque aunque para nosotros hay un solo Dios, para nosotros, para ellos no. Y cuando nosotros pisoteamos o abusamos de su fe, de sus creencias, estamos nosotros metiéndonos en problemas con Satanás. Entonces, ¿qué hacer este fin de año con las famosas fiestas? ¿Qué va a hacer? Queda usted en libertad de tomar una decisión. Participa a riesgo de su seguridad, a riesgo de mandar al infierno a esa persona con su aval, o hace un parteaguas. Y para eso los invito para que vengan el domingo a escuchar el siguiente mensaje de esta serie, que es muy importante lo que usted va a aprender. Pero por hoy, tenga usted la certeza que incluso esa lluvia puede estar siendo enviada por Satanás. Por eso es que a veces el Señor me inspira y decirle, ándate de aquí, para no estorbar con ese ruido que el mensaje no llegue, porque eso es lo que Satanás hace. Eso quiere decir, hay un Dios
satánico de la lluvia? Hay. Pero pastor, la lluvia la manda Dios, pero no la lluvia que estorba la vida del cristiano. Ese es el discernimiento. ¿Hay un Dios entonces que puede imitar milagros? Claro que hay. Por eso dice que aunque hay muchos dioses y señores, hay muchos dioses y señores, porque, verso 5, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo, pero no en el trono de Dios, sino en el cielo, en la región celeste, o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y señores. Ahora, ¿por qué Pablo cree en eso? Muy sencillo. Y aquí quiero decirle algo muy, muy hermoso. ¿Por qué era necesario que Dios encontrara a Pablo para enseñar estas cosas? Primero, porque Pablo era un académico. Segundo, Pablo conocía la cultura griega. Tercero, Pablo conocía a sus dioses. Él sabía perfectamente. Había estudiado con Gamaliel y Gamaliel le había enseñado todo lo que era la cultura griega. Por eso cuando fue al Areópago, dice que vio a todos y por allá encontró un altar vacío. De eso les voy a hablar. Pero Pablo sabía. Yo no les puedo hablar de Zeus ni de nada de eso. Él buscó la oportunidad, la encontró en el altar. ¿Y qué le dijo? Varones atenienses, me doy cuenta que ustedes son tremendamente adoradores de sus ídolos. Me doy cuenta que ustedes conocen lo que es el inframundo. O sea, me doy cuenta, yo sé lo que ustedes están adorando, pero hay un Dios no conocido y ese es el que yo conozco. Eso quiere decir que Pablo no se sentó a comer con ellos. Pablo se sentó a hablar del evangelio, a sacarlos de ahí. Cuando usted termina de leer eso en Hechos, ¿qué le dijeron? Lo que tú hablas no lo entendemos. Pero por aparte hubo algunos que le dijeron, mira, ¿podemos seguir hablando mañana? Ah, ahí está ya la conversión. Ahora usted no me vaya a decir que va a ir a las tumbas a convencer al muerto. No me va a decir que va a acompañar a enflorar a otro para convencer al otro. Porque en el momento en que limpie la tumba le va a decir, hágame un favor, hermana Gaby, deténgame la corona. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Se da cuenta cómo podemos caer en un engaño? Por eso dice Pablo más adelante, porque nosotros no ignoramos las sutilezas. Él es sutil, con una comida, con una fiesta, con una invitación. Ahora vamos. ¿Qué de? Ahí vamos. Ahora viene esto de los velorios. ¿Qué sucede en los velorios? Primero, un espíritu de tristeza. Para la Biblia, los velorios no son velorios. Porque para los judíos no hay velorio. ¿Cuándo enterraron a Jesús? 24 horas después de muerto en la cruz. ¿Cuándo? Inmediatamente. Lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Nosotros no hacemos eso. Tenemos al muerto ahí. Ahora tenemos al espíritu del muerto. Y cuando usted lo va a ver, le habla a él. Sin saber que no es al espíritu, es a él. Tenga cuidado, le va a pachar un ojo y lo va a asustar, porque ahí ya no está él, pero está el demonio que va a tratar de trabarle su fe. De trabarle su fe. Por eso es que nosotros evitamos en lo posible ir a ver el ataúd, porque no es que nos dé miedo, hay que respetar. Hay que respetar lo que hay ahí. Y no es el cuerpo de su muerto. Ya eso está totalmente finiquitado. El espíritu volvió al Señor. Ese cuerpo está listo para deshacerse en el polvo porque su alma está dormida.
en el Gan Edén, que se llama, o sea, en el regazo de Abraham, esperando la resurrección. Pero ahí que hay entonces, inmediatamente viene un demonio. Y usted va y suspira, y le toca los cachetes y le habla. ¿Y por qué no me morí yo? Tenga cuidado, usted va a ser el siguiente entonces, porque usted está hablando palabras. 2, vestirse de negro. ¿Y por qué, pastor? ¿Y qué pecado es vestirnos de negro Porque usted está honrando al espíritu de la muerte al querer confundir al diablo para hacerle creer que cuando el espíritu del muerto busque su casa para ir a visitarlo, como todos están de negro, él no va a saber quién. Ahora, ¿de dónde salió eso? De los mayas. Ahora, ¿qué está haciendo usted llevándole mariachis a un demonio? Los velorios tienen su razón de ser, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso todos los judíos en Estados Unidos, que la ley exige, agarran al muerto, lo embalsaman, lo cuidan y abren una ventanita como que fuera banco. Entra en el carro, en el drive-thru ahí de la funeraria, le abren la ventana, miran al muerto y se van. ¿Por qué no lo verán como nosotros? Porque ellos saben perfectamente que se corre el riesgo de salir con un demonio que lo persiga. Por eso es que muchos, por eso es que sacamos a los niños, oyen pasos en la casa. ¿Y qué dice? Ahí vino mi mamá, anda buscando esto. Ahora termino. ¿Son reales los demonios? Sí. ¿Existe entonces la telequinesis, esas cosas que se mueven en las casas donde hay demonios? Sí. Cuando esas gente les dejan su vaso de agua lleno, al día siguiente amanece a la mitad. ¿Es cierto? Sí. ¿El ajo que usted tiene ahí corta demonios? No, al contrario, se siguen metiendo más. Pero usted sigue poniendo su manojo de ajos. ¿Sí o no? Por eso es que en los pueblos hay tanto demonio suelto. Aunque ahora también en la ciudad. Por eso para nosotros, incluso llevar flores, hay que pensarlo bien, con qué propósito, con qué motivo. Lo mejor de todo, 0 flores. A la pastor, y todo lo que hemos hecho antes, hoy nos vamos a arrepentir. Por eso, repitamos nuevamente el texto del segundo libro de Reyes y oramos. Y aunque estas naciones temían al Señor, léalo usted por favor. Y sus nietos, no solo sus hijos, también sus nietos. ¿Nos arrepentimos esta noche? ¿Sí? En las bodas o antes de la boda, todo eso es paganismo, mija. Todo eso es paganismo. Le voy a explicar por qué la novia se casa con el velo. Porque cuando Jacob llega a la casa de Labán, mire cómo viene hasta aquí, cuántos años. Y resulta que se casa con la mujer que él creyó que era Rebeca, ¿verdad? Y resulta que era Lea. Entonces la siguiente vez cuando Jacob se casa con Rebeca, ya no le ponen velo. Raquel, ya no le ponen velo. Las madrinas y todo la vistieron y no me le pongan velo. No sea que me vuelvan a engañar. Necesito ver la cara de la que me están dando, porque ya me pasó una vez. Hoy la novia viene
y el novio ahí con lagrimitas en los ojos le levanta el velo. Solo ese detalle para que vea lo que dice la hermana Carolina, cuánta tradición pagana tenemos todavía en la misma iglesia. ¿Por qué los cirios con las candelas y que apagan una y encienden la otra? Para que la luz del Señor nunca falte. Es paganismo, porque esas son las velas que se le ponían a los ídolos en las bodas de los egipcios. Para que la llama se mantuviera siempre encendida, para que la vida del muerto estuviera siempre vivo. Entonces eso de que apagan dos y ponen solo una, ya es un paganismo diabólico para expresar de que el espíritu que los está uniendo, que es el demonio, se mantenga siempre vivo en la llamita. ¿Y para qué más? Ya no digamos tomar la copa de champán y tirarla ahí, mejor regálela. ¿Qué significado tiene eso? Que usted está tomando la copa de la alegría y luego la tira, como que dice, bueno, ya fui feliz, ahora que se despedace. Solo que ellos lo tienen bajo otro contexto, aún en las bodas. Por eso aquí por lo menos somos celosos. Amén. Bueno, la pregunta, ¿tendrá usted de casualidad algo de qué arrepentirse? ¿Ah? ¿Y qué piensa hacer? Por eso, aunque le digan, mire hermana, la mejor época de mexicanos ya viene, Navidad. Prepare buñuelos, prepare yuca y miel. El Señor es mi proveedor, no los buñuelos ni la yuca. Amén. Evita, me están viendo como quien dice, ya me desarmó mi pupusería, pastor. No, sigue vendiendo pupusas. Sigue vendiendo, pero ahora con conocimiento, con conocimiento. No haga nada que pueda parecer paganismo porque usted lo está autorizando con nosotros. Ese es el problema. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a cerrar nuestros ojos. Nunca nos burlemos como hizo Elías, porque nos va a afectar. Nunca los tomemos a broma, como dijo Pablo. Respeten a esos señores, respeten a esos dioses, porque sí son reales. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por permitirnos conocer estos misterios. Hoy queremos pedirte perdón. Hable con Dios, pero tiene que hablar, no pensar. Tiene que expresarlo con palabras. Señor, perdóname, porque creyendo que sabía mucho, ahora me doy cuenta, como tú dices, Pablo, que no sabía nada. Porque he pecado, Señor, de soberbio, de arrogante, de muy conocedor. Cuando me doy cuenta, Señor, que te he fallado a ti y a mí mismo, a mi familia. Ahora yo vengo, Señor, reprendiendo esos pensamientos, esa libertad supuesta de la que me he tomado para abusar de estas cosas. Sí existe el inframundo, Señor, sí es real, aunque yo sé que solamente hay un Dios y un Señor. Ellos no lo saben y tengo que respetarlos, no por ellos, sino por esas huestes y potestades que los gobiernan todavía. Hoy me arrepiento, te pido perdón, limpio mi alma, mi corazón, mi mente y me saturo de ti, Señor. Quiero salir esta noche limpio, sin temores, sin culpa, sin condenación, pero sobre todo voy a cubrir a mis hijos para que ellos jamás naveguen por estos senderos donde yo he andado. Quiero quitar todo fetiche, toda imagen física, mental, espiritual que yo pueda tener todavía. Señor, yo bendigo la memoria de mi madre, bendigo la memoria de mi padre, aunque sé perfectamente dónde están ellos, pero ningún espíritu de tristeza lo voy a aceptar, porque contradice tu palabra, que tú has venido a darme vida
y vida abundante. Por lo consiguiente, a partir de esta noche y de esta verdad, yo me declaro una persona llena de gozo, de paz, de salud, de alegría, de contentamiento, porque eso dice tu palabra. Señor, muchas gracias por darme esta verdad, y esta verdad, Señor, me hace libre. Que mis hijos nunca conozcan estas cosas de las que mi alma, Señor, ha abusado, para que ellos y mis nietos nunca tengan que sufrir las tragedias que yo he sufrido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y